Damos entonces inicio a este conversatorio, agradecerles a todos este espacio por haber acogido también este llamado de la Facultad de Educación y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Invitamos entonces al decano Wilson Bolívar Buritica para que inicie este momento con su saludo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, a nuestros profesores asistentes, a los colegas y las colegas de la Universidad de Antioquia que nos acompañan en el día de hoy. Un saludo muy especial al doctor Jorge Antonio Mejía, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Para nosotros es un verdadero privilegio tenerlo aquí. Y yo lo decía hace unos minutos, para mí compartir este espacio con alguien que ha sido mi maestro en el Instituto de Filosofía, en la universidad, y que seguimos aprendiendo con él desde el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia. Es un privilegio tenerlo. Gracias, maestro. A nuestros poetas, María Lanese y Augusto Rodríguez, maestros, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por deleitarnos con sus poesías, a Carlos Andrés Jaramillo y a los artífices también de este encuentro, a mi querido amigo Luis Arturo Restrepo, profesor del Instituto de Filosofía, y Edgar, nuestro jefe de extensión. Esta es una oportunidad muy especial. Nosotros los maestros somos o estamos llamados a construir una sociedad mejor, y este recital y en este día tan especial para nosotros nos permiten plantear y hacer nuevamente recordar la importancia que tenemos en esta sociedad contemporánea como guías, como orientadores, como personas que ayudamos a transitar a otros por este camino del conocimiento. Y creo que seguimos haciendo lo que, a pesar de que se empezó y se hacía desde hacía ya muchos años, pero se sigue haciendo desde la época platónica, cuando a partir de esa actitud dialógica que llevaba a sus estudiantes a reconocer, considerar y reconsiderar los propios puntos de vista, pues se desarrollaba esa situación, esa actividad lógica y racional que permitía construir conocimiento. Creo que eso es lo que mejor define la profesión docente: hablar, dialogar, la palabra, el escuchar. Y eso implicaba el ejercicio y sigue siendo incentivar la autonomía intelectual de nuestros estudiantes para que adquieran esas habilidades para estar aprendiendo y desaprendiendo. Y en ese mismo sentido, llevarlos y conducirlos a plantear el desarrollo de ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes, a plantearles que los llevemos a pensar que esta sociedad puede cambiarse, que esta sociedad puede mejorarse para bien. Y al mismo tiempo, la acción del maestro es una acción ética, por ser quienes somos ejemplos para la sociedad. Y en ese mismo sentido estamos llamados a rescatar eso que nos hace humano, tal y como lo plantea Sabater, todo lo que nos lleva a recuperar, a fortalecer esa condición de lo que nos hace humano, la solidaridad, el respeto por el otro, el respeto por la vida, la compasión por los otros seres, por los animales, establecer, llevar a que nuestros estudiantes entiendan que es necesario establecer un equilibrio entre ese entorno, este planeta donde vivimos y nuestras propias vidas. La profesión magisterial es una de las más nobles y respetables, precisamente es porque nos ayuda y nos lleva a que tengamos, sin imponer nuestras propias ideas, a poder mostrar caminos, poder transitar, y que sean nuestros estudiantes los que tomen sus propias decisiones. Sea esta nuevamente la oportunidad para agradecerles a todos los maestros de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, mis colegas profesores, los colegas profesores del Instituto de Filosofía, los maestros de educación
preescolar, básica y media que nos acompañan, por ese enorme esfuerzo en medio de esta pandemia, lo que están haciendo para reinventarse, para tratar de salir, de que salgamos adelante en esta situación tan compleja, para tratar de no que ninguno de nuestros estudiantes se quede en el camino, no dejar atrás a ninguno. Ahí es donde está la vocación del maestro. No quiero extenderme más porque creo que lo más importante hoy en esta oportunidad es escuchar a María y escuchar a Augusto. Pero sí dejarles este sentido, mensaje de expresarles nuestro agradecimiento, y es un privilegio para mí ser maestro y creo que lo es para todos aquellos que nos acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano. Ahora invitamos al maestro Jorge Antonio Mejía para que también nos comparta su saludo. Él es el director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Agradecer al profesor Edgar Ocampo la invitación que me hizo para participar en esta ceremonia inaugural de la Cátedra de Poesía y Filosofía que va a tener a partir de este día Luis Arturo Restrepo a través de los canales de la Universidad de Antioquia. Para mí es un honor las palabras del decano de la Facultad de Educación, Wilson Bolívar. Ese honor, yo me siento más orgulloso de haber tenido como alumnos a personas como él, como Edgar, y como muchos otros egresados del Instituto de Filosofía. El motivo de esta reunión de hoy es para mí muy valioso porque corresponde a un esfuerzo mancomunado de trabajo, otro más que se realiza entre la Facultad de Educación y el Instituto de Filosofía, que tienen vínculos muy antiguos desde que se reforzaron desde el momento en el cual comenzó la carrera de educación específica con enseñanza de la filosofía, y que hace ya varias décadas. En el caso actual, en el momento actual, es muy importante poder estar en la inauguración de esta cátedra sobre la relación entre la filosofía y la literatura, más concretamente la poesía, que es el resultado de un esfuerzo y de una iniciativa que partió del profesor del Instituto de Filosofía Luis Arturo Restrepo, y que fue acogida de una manera muy generosa por la Facultad de Educación desde las gestiones de Edgar Ocampo y el apoyo del señor decano Edgar Bolívar. Quiero darles un saludo muy efusivo a todos los asistentes como director del Instituto de Filosofía, es decir, a nombre del Instituto de Filosofía, de sus profesores y estudiantes, y me uno a las palabras que ya expresó el señor decano de la Facultad de Educación cuando se refirió al día de hoy como el día institucional dedicado a la celebración del trabajo de los maestros y las maestras en todas las formas de educación que son imprescindibles para tener una sociedad mejor hacia el futuro y una sociedad que sea viable. Que sea viable desde el conocimiento y que sea viable desde las emociones y los afectos, que es un papel en el cual están vinculados íntimamente el trabajo cognitivo y el trabajo de esculpido de las emociones, que desde la antigüedad estuvieron confiados
a personas diferentes como labores de género, lo masculino y lo femenino, y que en este momento, hace ya muchos años, se integraron de una manera armoniosa en el papel que desarrollan los maestros y las maestras, que conjugan estas funciones antiguas de lo masculino y lo femenino en una integración virtuosa que nos lleva a nosotros a ver cómo las sociedades pueden ser cada día mejores. Quiero agradecer a Luis Arturo Restrepo y a Carlos Andrés Jaramillo por todo el trabajo que comienzan desde hoy a realizar de manera práctica en estas sesiones, y agradecer también en este caso a los poetas y a la poeta invitada, a María Lanese y a Augusto Rodríguez, que van a ser el tema de esta reunión del día de hoy. Muchas gracias. Maestro Jorge, muchas gracias. Damos entonces inicio a este espacio. Invitamos al profesor Edgar Ocampo Ruiz, jefe del Departamento de Extensión de Educación, para que dé entonces inicio. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Simplemente gracias a nuestro decano Wilson Bolívar, a Jorge Maestro, muchas gracias por acoger esta invitación, y muy especialmente a Luis Arturo y a Carlos. Es una invitación que les hago en medio de toda la expectativa y la zozobra que produjo este confinamiento. Y creo que ellos, como solo lo pueden hacer los poetas, responden de una forma muy bella con el título del ciclo, que es un ciclo que inicia hoy y llevaremos hasta el viernes 19 de junio, todos los viernes, que es ese bello título de Candiles en la Niebla. Entonces, Luis Arturo, Carlos, creo que todos estamos expectantes. Poeta Augusto, poeta María, muchas gracias, y acá estamos atentos a que nos deleiten con sus reflexiones. Muchas gracias. Bien, buenas tardes para todos. Mi agradecimiento a nuestros dos invitados, a María, Augusto, a Luis Arturo, con quien vamos a conversar el día de hoy. Brevemente voy a explicar el porqué del nombre de nuestro ciclo. En primer lugar, ya algunos de ustedes sabrán que es el título de un poemario póstumo, de un poeta que queremos mucho en Colombia, Héctor Rojas Erazo. Es muy curioso porque en el poemario da a entender que esas luces son las del deseo, orientadas hacia otro ser, un poco a la manera nietzscheana. No es la razón la que debe orientarnos, sino que son dos instintos, ¿cierto? Sabemos que es una poesía muy material, que es una poesía muy del cuerpo. Y en segundo lugar, creo que la imagen o la metáfora es muy clara en realidad, en el sentido en que son luces encendidas en la mitad de un día en el que no se puede ver nada, sino un día que es opaco, un día en el que no es posible distinguir los pasos que uno da, un poco como este presente azaroso que se ha cernido sobre nosotros, que no sabemos tampoco hacia dónde vamos, ¿cierto? Y sin embargo, hay luces encendidas. Esas luces encendidas son a la manera de los faros, una guía, también una advertencia, pero son sobre todo pruebas de la existencia humana. Son pruebas de que algo, de que un sentido se ha instalado en esa opacidad, ¿cierto? Esas luces son para nosotros, al menos que nos dedicamos al pensamiento, que nos dedicamos a la poesía. En primer lugar es el lenguaje, en segundo lugar sería la palabra poética. Entonces, desde ahí es que hemos querido iniciar este ciclo, intentando encender unas pequeñas luces. Arturo. Muchas gracias, Carlos. Es un motivo de celebración enorme el inicio de este ciclo. La compañía de los amigos de Carlos Andrés, que inmediatamente se sumó a este proyecto, y pues por fin presente María Lanese, una poeta que quiero tanto, que vengo leyendo hace muchos años,
al poeta Augusto Rodríguez. Es una felicidad iniciar con ellos entonces nuestro ciclo el día de hoy. Yo me la pasé releyendo a Rojas Erazo en la mañana, leyendo sus entrevistas, sus poemas y demás. Había hecho una selección de un fragmento de uno de sus ensayos sobre el oficio de escribir, pero hace poco me estaba chateando con el poeta Rómulo Bustos, que le envié la invitación para este evento, y se emocionó mucho con el título. Rómulo quiere bastante también a Héctor Rojas, fueron amigos y es un lector juicioso de Rojas Erazo. Se emocionó muchísimo y me recordó que prontamente celebraremos su centenario de su nacimiento. Entonces hice un cambio y a manera de celebración, a manera de homenaje a Héctor Rojas Erazo, que nos regaló el título para este evento, seleccioné un breve poema para darle paso entonces a nuestros invitados. El poeta dice, el poema es El barro escoge un hombre. El barro escoge un hombre, lo señala y madura, le da su resplandor y su fuerza callada, y un poco de ceniza le derrama en la sangre. Después el hombre busca, se deshace, recuerda, desovilla sus horas, pone a trasluz su rostro, y una tarde comprende que ha triunfado el olvido. Es el tiempo, se dice, pasó por mi cabeza, llovió en mí, tembló sobre mi pecho, y otro labio encendió para henchir mi tristeza. Entonces busca, mira, regresa por su frente, pregunta en el invierno por su roto verano, y solo el aire, el sueño, las cosas vagas, una amarga dulzura, lo hieren sin herirlo, lo deshacen cantando. Los invito a Augusto y a María al canto. Queremos iniciar escuchándolos a ustedes, leyendo sus poemas para disponer del espacio, disponer del lenguaje. Hago un breve paréntesis antes y es un saludo extensivo a todas las personas que se conectan de otros países. Por aquí han mandado saludos ya para María, para Augusto, desde Ecuador, desde Argentina, desde Chile. Entonces, bienvenidos y un fuerte abrazo para todos. María, adelante. Buenas tardes a todos. Antes agradecer a Luis la confianza en mi trabajo. Me honra muchísimo y me da mucha felicidad inaugurar este ciclo. Yo también aprecio profundamente la poesía de Luis y venimos acompañándonos hace mucho tiempo y también encantada de conocerlos ahora a todos ustedes. Bueno, voy a compartir un poema de mi primer libro, un poema antiguo. Yo nací en una pequeña aldea y emigré con mis padres a la Argentina, y este poema lo aclaro porque este poema tiene que ver con eso, con esa venida. Sol mayor. Y dejaban atrás cacerolas de cobre, aceites de oliva, olivos, la sombra de los nogales en verano, infiernos pequeños de aldea, parientes deseosos de embarcar, campanas de fiesta, tomates al sol, pan y lecho. Trajinábamos como hormigas por un mar de dudas. Nunca fue tan honda la tristeza, ni tan lejos lo lejos. Llegábamos de a dos, de a uno, de a tres. Atravesamos para siempre esta lengua. Ellos también se quedaron aquí. Están entre mis huesos.
Y para acompañar el bellísimo título de este ciclo, un poema muy breve, también de un libro antiguo, que se llama Candil. La luz que queda en el hueco de tu boca agita tu mirada. De mi primer libro bilingüe, español-italiano, también un poema breve, primero en español, después en italiano, Isla de Elba, cárcel de mis temores, destierro de mi pena, tu voz pidiéndome, no te vayas. Isola d'Elba, carcere delle mie paure, esilio della mia pena, la tua voce chiedendomi, non andartene. De Cartas de Cera, para cerrar esta primera intervención, Reliquia. Este poema tiene un epígrafe de Plinio el Joven. El espíritu se mantiene despierto con las idas y venidas de los cuerpos. Era la danza, eran líneas, eras Azor entre dos lunas, la cualidad del ansia delatándose en tu espalda. Torcaza eras, vuelo perfecto, jadeando entre el polvo estremecido. Precisión de serpiente, mordiéndome los pies. Bueno. María, muchísimas gracias. No sé si sigo. ¿Quién sigue? Gracias, querida ¿Puedes María. acompañarnos con la lectura? ¿Cómo? María, ahí hubo un problema en la red. Le damos, ¿me escuchan? Sí. Sí, yo te Cierto. escucho. Sí, sí te escuchamos. Vamos a darle paso, vamos a darle paso entonces a Augusto Rodríguez, que nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador, con su lectura de poemas, y después dispondremos de un espacio para dialogar con los poetas invitados. Adelante, Augusto. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecerles pues la invitación, sobre todo a Carlos Andrés por haber pensado en mí. Y bueno, yo quiero compartir unos textos de mi último libro, que se llama Materia Oscura, que salió en Pretextos en España. Los cuerpos no mueren. Los cuerpos no mueren. Solo su media parte es serpiente. Los cuerpos son mitad bosque y mitad agua que se esconden en los pezones blancos del día. Los párpados niegan cuando un animal sale de su niebla azul. Los cuerpos no mueren, solo su parte no oficial, su ojo, su geometría, su pétalo de aire. El miedo pasa de nervio en nervio y la garganta se alborota cuando llega la sangre y expulsa su otra piel, sus vísceras dementes. Los cuerpos no mueren, solo su media carne católica. Este se llama La Fiesta. La fiesta radica en las axilas, en las piernas, en los brazos abiertos,
al compás de la música que se mete en el ombligo y sale por el oído de nuestros abandonos. La fiesta yace en la cuchara, en el tenedor, en el cuchillo, y en las frutas más coloridas como la gorda sandía, la naranja pelada o la manzana, que todo lo aguanta, los vegetales que no se niegan a nada, el tomate que arroja su sangre, el pepino que es siempre neutral y pacífico, la lechuga inquieta, la cebolla dramática o el brócoli que nada piensa. La fiesta continúa en el cuerpo, en el cabello, en las manos, en el hueco de la boca. Las lenguas se atoran, los animales suman. El perro salta, el gato gruñe, el ratón baila y el oso aplaude de su frío. La fiesta continúa en los libros, los poetas danzan. Pound está sordo porque mueve las caderas. Pessoa besa a sus poetas. Verlaine le dispara a Rimbaud. Panero fuma y bebe Coca-Cola. Joyce busca a Ulises debajo de la alfombra, mientras la silla se sienta en las piernas del sofá. La aspiradora absorbe el vaso vacío. El ordenador se borra al dormitorio. La fiesta se va de fiesta, en una pecera, sin fondo. Y bueno, otro texto de un libro anterior. No hay música ni hay manos. Yo canto contra las espaldas, así los brazos no me acompañen. Bailo sin ritmo hecho un trompo y un timbal. Mis huesos giran en su eje y se mueven al ritmo de las hojas de tu cuerpo. Mis piernas son dos cuerdas de guitarra que nadie toca, porque no hay música ni hay manos. Mis dedos te acarician el pulmón y penetro en tu pasado. Mis párpados son pequeños mapas que me llevan a conquistar tu reino de miseria. Mis uñas son helicópteros que giran en tu sien. Danzo al pie de tu boca, y así no desees, tu risa es una sandía mordida. Bien, Augusto, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera proponer que iniciáramos a partir de este momento el diálogo, si les parece. Sí, nos parece, a mí por lo menos. Bien, sí. Imagínense que estuve releyendo en estos días los ensayos de Marguerite Yourcenar. Me encuentro un cuaderno de notas de 1942 a 1948 y encuentro esta anotación de 1943. Es demasiado tiempo, pero es demasiado pronto para hablar, para escribir, para pensar quizá, y durante algún tiempo nuestro lenguaje se parecerá al tartamudeo del herido grave a quien se reeduca. Aprovechemos este silencio como si fuera un aprendizaje místico. Quisiera preguntarles, en estos momentos en que atravesamos una situación mundial tan difícil, por ejemplo, Augusto, que reside en Guayaquil y las noticias que hemos recibido de allá han sido durísimas, les pregunto si la poesía tendría que hablar en este momento o tendría que guardar silencio. Con eso estoy diciendo que la poesía tiene una manera distinta de hablar que el lenguaje común o convencional, ¿cierto? Entonces habría como que mirar si, aparte de si puede hablar o no, si esa poesía tendría aspectos que la benefician y aspectos que la limitan. Bueno, se me ocurre ya comentar algo al respecto, algo que asocié rápidamente. Es probable que la poesía, o por lo menos muchos poetas ya hayan hablado de esto que nos sucede. Por ejemplo, yo me encontré con un trabajo de Augusto que es tan anticipatorio que fue tremendo encontrarme con ese trabajo de Augusto, que es Algún día no estaremos, y que describe la situación de hoy, y es un trabajo de hace unos años. Entonces,
El silencio, a mí lo que me ocurre como escribiente, digamos, es que en este momento, por ejemplo, no puedo, está absolutamente mudo mi espíritu para dictarme algo que tenga que ver con el poema. Pero sin embargo, en el año 97, yo escribí casi frenéticamente unos poemas en prosa que también tuvieron algo de anticipación, ¿no? No es que uno prediga el futuro, yo creo que el poeta está atento sensiblemente a lo que sucede y como que algo encuentra en su modo de sentir y de poder decir eso que después parece una anticipación. Eso tendría yo para decir a tu reflexión y a tu traída de Marguerite Yourcenar, que también admiro profundamente. Como sabia, ¿no? Como sabia. Augusto. Sí, bueno, yo puedo decir que, bueno, lo que se ha vivido acá en Guayaquil creo que ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Yo creo que va a ser muy difícil eh, cambiar esa imagen que tenemos ya. Yo creo que Guayaquil, que es mi ciudad natal, donde yo vivo, pues ahorita estuvo en en todo el mundo. El gobierno, o sea, el gobierno nuestro demostró al mundo lo que no se debe hacer justamente. Pero bueno, volviendo al tema de la poesía, en mi caso, bueno, yo creo que la poesía sí tenemos que volver, ahora más que nunca, volver a ese lenguaje, volver a embellecer, porque lo que estamos llenos, creo yo, estamos golpeados de imágenes que, fuertes, y creo que la poesía también sirve como una herramienta, como un espacio de purificación. Yo creo que la poesía, la verdadera poesía sirve para muchas cosas. Estaba leyendo algo de Neruda, de que la poesía sirve como una herramienta de anticipación, como vidente. Y yo creo que sí, los poetas siempre tienen esa visión, los escritores, de anticiparse, y yo creo que tenemos ahora más que nunca volver a escuchar. Yo soy de la idea de volver a escuchar, también hemos perdido esa condición de escucharnos. Y yo creo que la poesía sirve para encontrarnos, para volver a unir muchas cosas. Hay muchas cosas que están despedazadas, que están separadas. Y yo creo que la poesía no solo sirve para unir y conocernos, sino también para embellecernos y para volver a nublar el ojo, la pupila también de un poco de belleza, volver a recordar un poco la belleza y de la fuerza y de la belleza, o sea, de lo hermoso que es también vivir y de la respiración, de todo, ¿verdad? Entonces, creo que hoy más que nunca sirve para eso. Puede servir para muchas cosas, para denunciar, pero yo creo que también sirve para reflexionar y para volver a escucharnos, más que nada, internamente. Me hiciste recordar a Saakashvili, un libro que se llama En defensa del fervor. En ese libro hay un ensayito en el que habla sobre lo que hay que hacer después del fin del mundo. Entonces empieza reconociendo que hemos tenido muchos finales del mundo desde que tenemos historia. Él decía, después del final del mundo, lo que debe hacer el poeta es hacer como si no hubiera ocurrido nada. Es decir, él dice, por supuesto, hay que llorar a los muertos, hay que sufrir, hay que hacer eso, pero también hay que tener como los ojos abiertos a lo que está ocurriendo. Es como, él en principio está defendiendo la contemplación nuevamente, como ese lado en el que la vida es rica, la vida es misteriosa otra vez, en contra de la denuncia, en contra de utilizar la poesía
digamos, de manera crítica solamente, ¿cierto? Es muy curioso porque él sabe, y yo creo que expresa lo mismo que Pessoa ya ha expresado en algún momento, y es que la vida sigue aun si no estamos nosotros aquí, ¿cierto? Incluso si creemos que es injusto todo lo que está pasando, la vida continúa. Pero el tiempo es como una sabiduría también en torno al olvido, ¿no? Pues, no podemos estar recordando eternamente porque seríamos incapaces de ver el mundo y de vivir el presente mismo. Concuerdo contigo, es como ese hermoso poema de Tellier, de Jorge Tellier, del fin del mundo, justamente, que el mundo no se puede acabar porque mientras hay palomas comiendo maíz en las plazas, mientras haya niños jugando, el mundo no se puede acabar. Ese hermoso poema, y yo creo que sí, concuerdo contigo que la palabra tiene que volver a llenar a los heridos, a las personas que sufren, a reconfortar y volver a llenarnos, porque estamos, creo, en una época súper vacía y estamos vacíos también. Entonces, creo que la poesía, los buenos poetas y sobre todo la buena poesía que siempre ha existido en este mundo, hay que volver a ella y recordar y pensar, repensarnos, ¿verdad? Como seres humanos, con mirada al futuro. Sí, Augusto. Muchas gracias. Vale, María. No, quería solamente acordar con Augusto y agregar que este tiempo que nos toca y que parece ser que está llegando a algún límite, podríamos caracterizarlo también no solo como vacuo, sino como banal, que me parece que es lo más peligroso de la caracterización de nuestro presente, ¿no? La banalización del pensamiento, de la palabra, de los sentimientos que nos ha llevado a límites insospechados. Muchas gracias, Augusto. María, yo recogía dos expresiones muy bellas, fuertes, contundentes de ustedes dos. María, tú decías, mi espíritu está mudo, cuando pensaba en la situación actual y la posibilidad de entenderte con tu escritura o de entenderla por medio de la escritura. Y Augusto nos dice, las cosas están despedazadas. Y con esas dos expresiones tan bellas y tan contundentes, me devolví un poco a pensarlos a ustedes dos en su proceso de escritura. Es decir, los dos ya han publicado una cantidad de libros, han escrito, y quisiera que nos contaran cómo es el proceso de escritura en ustedes, cómo es la relación con el lenguaje. Y no lo digo solamente en este momento tan complejo, sino ojalá y nos regalaran un poco de como un recorrido de lo que ha sido ese proceso de creación de los libros anteriores y a lo que se enfrentan ahora como poetas en relación con el lenguaje y con la realidad. Bueno, tomo yo la palabra. Bueno, a mí me gusta decir que yo a escribir poesía llegué, soy una escribiente recientemente tardía, porque en realidad mi primer libro yo lo publiqué en el año 2006. O sea, voy a decir la edad que tengo porque no me preocupa para nada. Tengo 74 años, voy a cumplir 75, por eso digo recientemente tardía. Yo con lo que siempre me apasionó la poesía, los poetas, tuve la fortuna de participar durante mucho tiempo, coordinar en distintos espacios del Festival Internacional de Poesía de Rosario, y conocer a muchos poetas y escucharlos, y desde muy pequeña siempre leía, pero yo creo que a la poesía llegué por el canto. Yo
además de otras profesiones u otras actividades que he tenido en mi vida, durante bastante tiempo canté profesionalmente, música popular siempre. Y bueno, como ha empezado la poesía y apareció en el mundo como canto, yo creo que a mí el canto me llevó a la palabra escrita y a la poética. Y cada uno de los libros, en mi caso, se va armando, me viene, o sea, no es que yo lo busque, sino que a lo mejor siempre hay algún disparador, que curiosamente casi siempre, y de muchos poemas, ocurre cuando camino por la calle. Voy caminando y aparece algún estímulo que no es exterior, sino del interior, y el libro va tomando forma y me va viniendo. No soy una persona que sea disciplinada en el sentido de hay escritores que se sientan todos los días a buscar su inspiración o su palabra. Yo no, yo cuando me encuentra, o sea, me pongo a trabajar, a veces un libro demora años en concluir, y el mismo material me va diciendo cuando ya yo no tengo más que intervenir, o sea, me pide que yo me calle, digo. Más o menos, porque tampoco sé explicar demasiado bien qué es lo que me sucede cuando escribo. Sí puedo decir que gozo, disfruto muchísimo de lo que se me va ocurriendo, de dejar el material volver cuando me lo pide. Bueno, eso es así. Y las temáticas también fueron apareciendo. Después también en el armado y en ese venirme de lo que viene, poemas, el armado del libro, los títulos de los versos, de los poemas, cómo componerlos, van apareciendo propósitos, pero en realidad lo previo no es el propósito de escribir el libro, sino esa cosa inexplicable que es algo que viene, que aparece y que me mete a conectarme con eso que está viniendo hasta que concluye y él mismo me dice, bueno, basta, acá terminó este proceso, y después puede pasar mucho tiempo, poco, mucho. Eso es también así, azaroso, en el sentido de dejarlo hacer. Bueno, yo no tengo también, o sea, yo empecé tal vez a los 15 años, recuerdo tal vez a los 20, a escribir, ya con más conciencia, a leer mucho, y pues al principio como todo muy disperso, y después ya fui construyendo pues unas como con temáticas. Al principio me interesó mucho el tema de la violencia, el tema animal, entonces mis primeros libros tienen que ver con eso. Después hubo una serie de títulos que tienen que ver mucho con la enfermedad, con el cáncer, por mi padre, por mucha gente que murió de esa enfermedad. Y entonces fue como un proceso también de encontrar algunas cosas y de buscar en el lenguaje, ir con el lenguaje y buscando como buscando como que fuera una gigante pala para ir encontrando y tal. Y yo soy de la idea de, bueno, hay un libro que se llama El Libro Negro, justamente, también con el tema de los colores, el libro negro, y después viene el libro blanco, que es como una especie de botar todo lo oscuro y como entrar a una especie de purificación. Entonces han sido como varias etapas, y ahora pues pensando más en cosas más temáticas, cosas muy diversas. Entonces me gusta mucho esa idea de que el escritor se pueda ir transformando, la voz puede ir encontrando muchas cosas que con el tiempo, o sea, salir del yo, salir del él y volver a como entrar a otras cosas. Buscar como
¿cómo le explico? Como un animal que va cambiando de colores con el tiempo. Entonces, como transformaciones, lo que ando buscando. Y no tengo ahorita una temática en específico. Voy pensando en cosas. Ahorita estaba pensando mucho en el tema del renacimiento, por ejemplo, intentando pensar un poco ese tema y pensando en un título, por decir como que el renacimiento todavía no se ha acabado. Algo así. Entonces estoy trabajando un poco en esa línea. Entonces son temas que se van abordando, que voy pensando. También depende también de las lecturas, de los momentos. Creo que van a salir muchos textos tal vez interesantes después con el COVID. Y va a llegar un punto que se va a volver hasta de moda tal vez eso. Y bueno, yo no tengo un tema específico. Me gusta que el lenguaje vaya transformándose, se vaya buscando y que no me deje sorprender. Yo creo que lo importante siempre tiene que ser esa búsqueda incesante, ¿verdad? De que el lenguaje esté ahí y que sirva como una especie de serpiente, pero una serpiente con varias cabezas. María, me hacen recordar que hay dos polos en torno a la meditación, en torno a la poesía. Uno es Valéry. Ustedes saben que Valéry intentó desentrañar los mecanismos de la creación poética, que incluso muchos lo miran con bastante sospecha, porque además de ser poeta era un ingeniero frustrado. Entonces intenta llevar la ingeniería, intenta llevar incluso la economía a la reflexión poética. Y sin embargo, a pesar de digamos, ese bagaje que tenía, o esa mala fama que arrastra Valéry, también él ha sabido reconocer que, por ejemplo, el azar juega un papel fundamental en la creación artística, ¿cierto? Pero digamos que fundamentalmente él quiere desentrañar mecanismos, y son los mecanismos prácticos. ¿Qué hace que una obra sea clásica, por ejemplo? Y en cambio está el otro extremo. El otro extremo es Cioran, que Cioran lo que hacía era desconfiar profundamente de cualquier poeta que reflexionara demasiado. En estos días recuerdo, estaba hablando con un profesor, me dijo algo similar, me dijo: Carlos, esa poesía que piensa en la poesía misma me parece un poquito autista. Pues entonces ¿en cuál de esos dos extremos se ubicaría? ¿No creen que hay un punto medio para pensarse como escritor? ¿Hay realmente un peligro en pensar mucho la propia escritura? Bueno, yo me identifico con Cioran, además de admirarlo profundamente y disfrutarlo, sufriéndolo, vaya el oxímoron, porque sinceramente, no, aunque yo quisiera, hiciera el esfuerzo de explicar racionalmente en mi escritura, no encuentro cómo hacerlo, más que leyendo un poema. Pero es lo que me pasa a mí, no quiere decir eso que se generalice, porque además creo que el proceso de escritura es absolutamente singular, particular en cada uno. Y es un proceso. Qué sé yo, uno puede, sí, de escritura, o sea, de escritura, uno puede también tener el oficio de escribir, pero eso no quiere decir que pueda lograr un poema, ¿no? Eso más o menos podría decir yo no, me molesta, eso sí puedo decirlo y lo digo fuertemente, me molesta mucho aquellos poetas que explican su poema, porque quiere decir que no confían en la palabra del poema cuando tienen que explicarlo. No, yo creo que el poema, no a todo el mundo le dice lo mismo y no a todo el mundo le dice algo y no tiene por qué decirlo. Es decir, el poema también encuentra su lector, encuentra su espíritu que lo reciba, y también depende del momento en que el poema encuentra al lector, ¿no? A veces, a mí me ha sucedido, yo soy
una lectora voraz, muy desprolija para leer, o sea, nada académica. Yo leo lo que, y ahora más todavía, a medida que pasaron los años, no leo nada por obligación, digamos. Leo aquello que me toca, que me llega, que me produce algún placer estético o de conocimiento, lo profundizo, digamos. Pero hay autores o hay poetas que yo en un momento no me produjeron absolutamente ningún atractivo, y que a lo mejor después de muchos años vuelvo, aparece de nuevo ese poema y me conmueve, ¿no? Eso más o menos es lo que a mí me sucede. A ver, yo no creo que haya un camino o una forma. Tal vez sí habría que quedarnos con las dos. También coincido con María. También soy un gran lector, me gusta mucho Cioran. Estaba pensando que yo he estado posiblemente 4 veces, no sé si son 3, 4 veces en París, y las 4 veces he ido a la tumba de Cioran, ahí en el Montparnasse. A mí personalmente me gusta mucho, está relativamente cerca de Vallejo, así que aprovecho el viaje de visitar a los dos. Y yo crecí mucho con la poesía chilena. A mí la poesía chilena me parece brutal, o sea, es una cosa impresionante. Viví de cerca esa vitalidad que tiene la poesía, y que son muchísimos, muchísimos autores. Y me gusta, pienso por ejemplo en la sencillez, en el mundo del sur, de Telier. Pienso en esa poesía que tiende a ser gigante, o que como que quiere abarcarlo todo, de Neruda o el mismo Zurita. Y esa fuerza, el erotismo de Gonzalo Rojas, o esa filosofía y la urbe tal vez de Enrique Lin, que son poetas que a mí me gustan mucho y que los leo. Igual me gusta mucho la poesía ecuatoriana, también la leo mucho. Entonces, me gusta que la poesía no tenga ese rostro, que tenga esas muchas voces, que no haya una forma específica de construir la palabra poética. Me gusta esa diversidad, y yo creo que en esa diversidad está la riqueza de la poesía, eh, que podamos leer, y sobre todo yo creo que lo más importante, y me da la impresión de que hay muchos libros que se publican. Yo también soy editor, yo también dirijo un festival de poesía acá en Guayaquil. Y entonces siempre tengo la suerte de escuchar muchas voces. Creo que esa diversidad de voces, esa riqueza que tiene la poesía árabe o la poesía asiática, es maravillosa. Entonces, yo lo único que pido es que la poesía que el poeta crea, o por supuesto en lo que escribe, pero más que eso, que conmueva, que no deje de conmover. Yo creo que la poesía tiene que volver a conmovernos, y conmovernos mucho. Un poema que no conmueva, que no te diga nada, que no te genere nada, creo que no puede ser poesía. O sea, podría ser más que nada una cosa, una nota periodística. Entonces creo que se lee mucha poesía, se escribe mucha poesía, pero no te conmueve, no te dice nada. Entonces, para mí, yo creo que la poesía puedes leer muchas veces muchos poemas, pero tiene que conmoverte. Y yo creo que eso es lo esencial, creo que tiene que existir, la base más que nada. Y de ahí cualquier mirada y cualquier forma creo que es bienvenida, pero que no pierda esa sensación y esa forma de golpear. Yo creo que todos somos lectores de poesía y nos enamoramos de la poesía porque alguna vez fuimos extremadamente conmovidos leyendo poesía. Entonces, creo que eso no debe cambiar nunca, y creo que las nuevas generaciones, la gente que escribe actualmente, no debe olvidarse de eso, sino porque se piensan a veces en muchas ideas, pero todo se parece y nada dice nada. Son como castillos de arena que pasan 3 días y desaparecen, no queda nada. Yo creo que eso, como les digo, pienso como los chilenos decían una vez, algo como Gabriela Mistral es arena, Neruda es el agua, Vicente Huidobro es el aire, y si no me equivoco el otro, no sé cuál era, el fuego, no sé si era roca, creo que era el fuego. Entonces,
elementos, ¿verdad? No creo que haya una forma, yo creo que esa diversidad creo que es lo más hermoso que existe dentro de la literatura, de la poesía, y repito, Gonzalo Rojas, tuviste, me imagino, la suerte de escucharlo, Luis Arturo y Carlos en el Festival de Medellín. Tenía 90 años y escribía como 20 poetas a la vez, con una fuerza y una belleza, aparte de esa profundidad de su voz, que te hacía viajar, ¿verdad? Yo creo que eso es un poeta, ¿verdad? Muchas gracias, Augusto, María, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para hacerles. Acaba de llegarme también una pregunta por el interno para los dos, pero antes de pasar a las preguntas, quisiéramos darles otro espacio para que nos acompañen con sus poemas. Otra lectura de otros 3 o 4 poemas de cada uno y pasamos. Y también aprovechamos este break ahí para invitar al público, por si se animan a participar en el diálogo, bienvenidos. Adelante entonces. Bueno, seguimos en el mismo orden de... Vale. Bueno, este poema tiene un epígrafe justamente de Zurita, a quien admiro profundamente. Como en un sueño, cuando todo estaba perdido, Zurita me dijo que iba a amainar, porque en lo más profundo de la noche había visto una estrella. Tiempo que pesa como lenguas muertas. Resisto apretando silabeos tortuosos. Ah, entrañas sin ofrendas. Meses que ordenan unos días prolijos, avaros, mezquinos, y tutelan nidos sin futuro. ¿Dónde exhumar un puente que arrime a las orillas del amor, umbral de toda fluidez, para que abrace este cauce que ya no causa? Deduzco entre dientes que el hallazgo de palabras precisas será la recompensa. Es que no hay piedad nacidos en invierno, solo paciencia o la esperanza de algún rayo de luz que conduzca al calor del corazón mientras palpita. Y de uno de los últimos libros, No sin antes, es el nombre del libro, voy a leer una pequeña serie. Percibir en la oscuridad del presente esa luz que busca alcanzarnos y no puede hacerlo, ello significa ser contemporáneos. Giorgio Agamben. ¿Tendremos en esta oscuridad algún lugar? ¿Podrá visitarnos en esta oscuridad alguna vislumbre? ¿Serán los mismos huesos los que brillen cuando hayamos recuperado los espejos? Males de otros tiempos, sentencian los del porvenir. Son los que no dejan de ulular en los resquicios del quebranto. Serán los días por venir los que descifren cuál fue la advertencia desviada de su intento. Serán los peces en la red los que presienten el fin mientras el agua todavía los contiene. No podemos saberlo. No todo saber proviene de las ciales. También la oscuridad presume de albergar los designios de la luz. ¿Cómo podría alcanzarnos en un mundo irredimible, dispuesto a ignorar lo que la noche no olvida? Sería incapaz de encontrarnos, inundados, sumergidos, complacientes como estamos, con esta era vulgar de amañada, artificiosa incandescencia. 9. Según el decir de Samuel Beckett, que comparto,
Son imprecisas vida y muerte. Entonces, los que por turnos ostentan el poder centrados en posibles causas de vida y de muerte, ¿dirán que de acuerdo a su saber se vive? ¿Decidirán que otros deben morir por si acaso? 10. ¿Será este el momento de acomodarnos en los escalones imprevistos y desnudar las últimas secuelas de devenires deshonrosos, descubrir por los señuelos la oscilación del sortilegio, su órbita infinita? Habrá que acompasarse según un aire nuevo, blandir, asumir, borbotar el retoño como un destino irrenunciable, para que no entenebrezca en nuestras manos. Bueno, hasta aquí lo mío. Bueno, voy a leer unos poemas sobre el tema del padre. Quería mandarle un saludo a una buena amiga que está conectada, que se llama Estefanía Sánchez, que es de Medellín. Mi padre murió sin dejar testamento. Su único legado fueron los zapatos gastados, la brújula, cuadernos y un mapa del mundo, donde yo aprendí cómo se enciende el fuego de las palabras que están condenadas. Aprendí que el lenguaje es una jaula que vuela por las lenguas de los amantes, de los asesinos en serie, de los sádicos, de los locos, de los forasteros, de los mendigos que almuerzan una rata hervida. Mi padre escribió un libro que nunca terminó por falta de dedos, de horas, de mujeres livianas para el sexo, de metales que nunca le dieron la tranquilidad anhelada, la felicidad que tal vez no tuvo, solo en las horas de ocio y en sueños. No puedo hablar de mi bisabuela porque fue nombrada poco hasta el día final. Las palabras, lo eterno, se fueron perdiendo bajo las sábanas del placer y de la muerte. ¿Para qué seguir moviendo las manos si no pueden tocar a las gaviotas que vuelan heridas? ¿Para qué seguir anudando corbatas si los amantes la niegan a la hora del sexo? ¿Para qué seguir derramando cabos y lanzando anclas cuando el barco de nuestras vidas cruzan nuestra epidermis llena de rabia? ¿Para qué seguir buscando a mi padre que está enterrado a 10 metros bajo tierra si la tierra que mañana nos cubrirá los párpados será el lodo que navegue nuestros animales de la ira? ¿Para qué seguir si el miedo nos paraliza en el páramo de la noche y tenemos las alas rotas y el corazón bajo llave, esperando que nos toque el triunfo? ¿Para qué seguir cuando mi padre respira por los orificios de la muerte y la madrugada me trae el aroma de su perfume y su beso es un pez enterrado en mi boca? ¿Para qué seguir apretando los puños si el abandono del beso y del abrazo es el destierro? ¿Para qué seguir si espero que mi memoria muera envenenada y la palabra ya no nos condene? Tengo destruidas las sienes y en mi piel florecen huellas que son pequeños virus que me derriten a lo largo de la epidermis. Tengo la memoria despedazada y me siguen enloqueciendo aquellas madres, hijas, abuelas, tías en las venas. Mi aorta se resquebraja, el corazón es un barco sin vergüenza que no teme hundirse en las profundas sombras de las arterias. Soy un fantasma que vuela en los rincones de mi infancia y de mi muerte. Creo que es hora de cruzar el umbral de las cosas y dejar que mis párpados descubran por primera vez las vocales de la ceniza. La tierra entera es una apariencia banal ante tus ojos, Padre mío, mátame. Merezco ser la enfermedad que te está asesinando. Eres la sombra y el cuchillo que se enterrará en mi corazón. Mátame. Yo soy el cordero de tus pesadillas. Leí cosas muy sueltas, pero bueno, espero se haya entendido. No quise alargar, porque es muy extenso. María, muchísimas gracias. Arturo, nos decías que tenías un par de preguntas.
Sí, tengo aquí 4 preguntas ya que se sumaron. Voy a leerlas. La primera es una pregunta abierta para los 2 invitados. Dice, la pregunta la hace Andrés Acosta, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y pregunta, ¿cómo es el vínculo entre silencio y palabra en su poesía? ¿Cómo lo piensan en la creación del poema? Bueno, gracias Andrés por una pregunta tan fuerte, tan fuerte. Antes de contestar me voy a permitir ocupar 2 segundos para saludar a la poeta rosarina Patricia Quaranta, que está siguiendo este encuentro, y a Antonio Pinto, que está también siguiéndolo desde Lecce, una bellísima ciudad italiana, y él es casi mi coautor, porque es el que versiona todos mis poemas en los libros bilingüe italiano-español. Relación imprescindible, o sea, yo creo que no hay posibilidad de poema sin el silencio. Nada sería escuchable sin un fondo de silencio. Para mí particularmente es imprescindible el silencio cuando escribo, el silencio propiamente dicho, digo, que no haya ningún ruido en la casa. Por eso generalmente escribo de noche. Y dentro de la construcción del poema el lugar del silencio es el de cierta respiración, que en mi caso aparece a veces entre verso y verso, a veces dentro de un mismo verso y entonces me obliga a encabalgar, y así aparece el silencio, pero para mí es imprescindible para que la palabra aparezca, la palabra, o sea, aquella que realmente tiene un fuerte sentido, un significado, aquella palabra justa, que es la que uno busca para componer, es imprescindible, el silencio es imprescindible. Bueno, el silencio también coincide con María, pues fundamental. Yo creo que tal vez la palabra, la imagen, o sea, primero la imagen se va apoderando, o sea, uno va construyendo en su cabeza una imagen, una palabra, pero intenta, ayer escuchaba sobre este tema, escuchaba a alguien que decía que escribía y que le gustaba imaginar una voz. Yo creo que uno construye en silencio y también esa voz que nos gustaría que tal vez leyera el poema o que tuviera esa voz, ese personaje o el hablante, la voz poética, te gustaría que tenga una cierta voz, pero esa voz no puede existir si no existe el silencio, es como una confraternidad y comparto también con el tema de la respiración, es una construcción que se va uniendo poco a poco y yo creo que el silencio como herramienta básica de todo, esos espacios que uno va dejando creo que son importantes y esos silencios a veces significan mucho más que la palabra que está ahí iluminando. Muchas gracias. Continúo con las preguntas. Hay una pregunta un poco extensa, pero muy interesante también para ambos poetas. Dice, María dijo que el poema debe encontrar a su lector y lo complementó diciendo que no a todos les tiene que hablar un poema o no a todos les puede hacer sentir o les toca el mismo poema. Entonces, en esa medida, ¿cómo la poesía no cae en el relativismo? ¿O cómo se sabe qué poetas y qué poemas son buenos y cuáles no?
Por ejemplo, ¿por qué dentro de los intelectuales poetas Benedetti es un mal poeta, pero Neruda no? Entonces, si a alguien le toca o le habla o le hace sentir un poema de Benedetti, pero de Neruda no, es culpa del lector al no tener una real sensibilidad poética, o la poesía cae en un relativismo. Ahí hay bastante materia para cortar. Les dejo la palabra a ustedes, queridos poetas. Bueno, no sé si yo lo podría pensar en términos de bueno o malo. Me parece que no, es una discusión eterna, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la buena poesía? ¿Qué es la mala? Nunca, yo por lo menos nunca lo sabré. Nunca lo sabré. O sea, puedo decidir respecto a lo que a mí me sucede en relación a determinada poesía o a determinado poeta, pero no emitir un juicio en relación al poema o a la poesía. O en todo caso, si lo emito, podría decir, esto no es bueno para mí, porque a mí, o no me gusta, porque a veces hay escritos que producen disgusto, o sea, disgusto, pero no, bueno, es algo que nunca pude tener muy claro, ¿no? Cómo juzgar, o si se trata de juzgar, ¿no? No sé, Augusto, qué opinión tiene al respecto. A ver, es difícil, también yo comparto con María, pues nunca me ha gustado, bueno, juzgar y decir, bueno, esto es malo, esto es bueno. Yo creo que ya cada uno hace siempre tiene sus gustos personales. Uno, una vez conversando con Juan Villoro, me imagino que lo ubican, periodista, escritor mexicano, conversábamos de que cuando uno hace su biblioteca, que tenga mis libros, mi sección, hace su propia crítica literaria, ¿verdad? Uno hace su crítica y está bien, es muy personal. Lo que me conmueve a mí puede ser que a otra persona no lo conmueva. Entonces, yo creo que siempre me recomiendo, yo también doy talleres y bueno, siempre les recomiendo a mis estudiantes en general que lean mucho, que lean la gran diversidad de voces que existen y que ellos escojan los que les conmueve. Hay cosas que a mí me conmueven y puede ser que a ellos no, y así viceversa. Yo creo que hay textos siempre rescatables de muchos autores. Neruda, de la crítica que le hacen a Neruda es que es un autor que escribió más de 100 libros. Gonzalo Rojas justamente leía una entrevista que decía que Neruda le había mandado a decir a Gonzalo Rojas que es un poeta bueno, pero que escribía poquito. Y el otro le había respondido, Gonzalo Rojas Neruda, sí, que eres un buen poeta, pero que escribes muchito. Era como muchito, o sea, como poquito y el otro era muchito. Entonces era como una broma que se mandaban ahí los dos. Entonces, a Neruda siempre le critican eso, ¿verdad? Que tal vez hay gente que solo se queda con la residencia en la tierra y con un par de libros más y se acabó. ¿Y qué pasó con los 97 o 98 libros más? Entonces es muy relativo. Y Benedetti siempre, bueno, por supuesto, siempre es la crítica la misma. Y yo creo que Benedetti tuvo la oportunidad y la facultad de saber llegar a muchas personas, a muchas, y eso creo que no es fácil. Y Benedetti tiene cosas también que sorprenden, textos que tal vez algunos no son tan conocidos. Entonces encasillar a un poeta por 5 o 6 poemas románticos, creo que no, habría que analizar más la obra. Yo creo que ya eso dependerá de los lectores, el tiempo, pero yo creo que hay mucho. Yo creo lo más importante, creo que la poesía latinoamericana en general está llena de vitalidad y fuerza. Me gusta siempre cuando viajo a algún país, descubrir voces. A mí la poesía colombiana, por ejemplo, siempre me ha gustado Raúl Gómez Hattin, pero otro poeta que descubrí Darío Lemos, no sé si está bien escrito, de poeta que a mí he leído unos textos de él que me parecen extraordinarios.
Entonces, pero puede ser que a otros no les parezca un poeta extraordinario. Entonces, lo importante creo que es conocer esa gran diversidad de voces. A mí me encanta la poesía latinoamericana, leer la diversidad de voces. En Argentina podría mencionar a muchísimos que me interesan, que me gustan más que menos, pero creo que es muy enriquecedor leer, tener la diversidad y por supuesto, no te puede gustar todo. Tampoco te va a disgustar todo, ya dependerá de tus gustos personales y tu visión como lector. Muchas gracias. Continúo con otra pregunta. Esta pregunta es anónima. Dice, quisiera saber cómo se maneja el miedo a publicar lo escrito y leer o dejarse leer por los otros. Bueno, yo nunca tuve miedo, o sea que no tuve necesidad de manejarlo, no sé cómo se hace. No sé si porque soy demasiado arrojada, pero siempre no sabría mucho qué decir porque no me ha sucedido tener miedo. Dejarse leer por los otros siempre es un placer, uno saber que a uno lo leen, que uno puede acompañar a alguien con su escritura. O sea, mi intención y mi deseo cuando un libro mío va circulando es ese, que en algún momento a esa persona lo acompañe. Lo acompañe, sienta que alguien está allí con esa palabra para arroparlo, para estar ahí, para acompañar su día, su rato, su tristeza, su alegría, es eso. Pero miedo no, miedo me dan otras cosas. Comparto con la opinión también de María. Siempre va a haber, sobre todo cuando empiezas, yo creo que yo creo que las personas que escriben nunca deberían tener miedo. Es normal que tengan miedo, tal vez en los primeros libros, de que les vayan a decir la crítica, pero creo que es hermoso con el tiempo cuando los libros van defendiéndose por sí solos. Me pasa mucho que he tenido la suerte de publicar en muchos países y a veces tener lectores de países a veces remotos o que no te imaginas. Es hermoso conocer y que te escriban y que te comenten. Por supuesto, debe haber gente que no le gusta lo que escribe uno, ¿verdad? Entonces está bien. Yo creo que es muy respetable las opiniones. Y yo creo que es enriquecedor tener esa posibilidad de intercambiar con el lector, de comunicarte, uno también es lector también, entonces tener ese feedback creo que es algo que no debemos perder de vista y siempre los textos tienen que defenderse solos, no los puede defender el autor y creo que necesitan tener su vida y su tiempo también. A veces hay libros que les cuesta salir más que otros, pero que van encontrando sus lectores con el tiempo. Quería, bueno, no mencioné, aprovechando que estamos, bueno, virtualmente en Colombia, quería mandar un saludo especial a dos poetas que yo aprecio mucho, como Juan Manuel Roca y a Fernando Rendón. Vale, muchas gracias. Hay 3 preguntas más del público. Les propongo que cerremos con esas 3 preguntas y al final una lectura de los poemas de cada uno, ¿vale? Vale. Esta pregunta la hace Patricia 40, ya la saludaba María. Dice, esta pregunta es para los dos, ¿qué nombre le pondrían al futuro de la poesía que vendrá? Gracias María y Augusto por seguir el camino de la conmoción. ¿Qué nombre? Opa. Sí, lo primero que me viene es antes. Es una buena pregunta y con una muy difícil respuesta. Sí, bueno, si María dice antes, yo le pondría después. Vale, está muy bien.
La siguiente pregunta la hace Leuquemia Literaria. Dice, ¿cuál es la función de la imagen en la poesía? ¿Cómo hacer poesía a partir de ella, la imagen, teniendo en cuenta que no toda imagen es poética? ¿O sí? Bueno, la imagen es verbal, o sea, la imagen es la palabra o las palabras que van corriendo en el instante en que uno va tratando de encontrar eso para decir, para hacer sentir. Imagen visual, bueno, yo particularmente no tengo mucha apoyatura en imágenes visuales cuando escribo, probablemente las tenga ahí funcionando en otro nivel de conciencia, digamos, pero un poco eso, la imagen es la de la palabra, ¿no? La de las letras. A mí a veces una letra en medio de una palabra que no suena armónicamente, me lleva a ir viendo en esas imágenes de cambiar la letra, cuando aparece esa otra letra que le da el lugar preciso a esa palabra que estaba buscando lugar en el verso. Un poco es eso lo que yo podría decir al respecto. No sé si es muy abstracto, pero es lo que me viene a decir a partir de la pregunta. Es una pregunta un poco complicada. Yo creo que, por supuesto, la poesía está llena de imágenes. Vamos trabajando en esas imágenes. Yo creo que lo más enriquecedor, creo yo, o debería ser, porque yo tengo una construcción de imagen cuando uno escribe, tiene muchas imágenes en la cabeza, tenemos muchas imágenes visuales, o sea, somos visuales por naturaleza, entonces vamos construyendo también desde nuestra visualidad, con armonía con las palabras y con el lenguaje, entonces como una comunión. Y bueno, lo que yo me imagino es como una imagen, de repente esa imagen, la misma imagen no puede ser la misma para el lector. Y creo que es enriquecedor la construcción de una imagen, pero repito, pero va con una armonía con la palabra, con el ritmo, con muchas cosas más. Y que como imagen tal vez no funciona así por sí sola, tiene que ser con un conjunto de cosas. Pero yo creo que está bien trabajar en imágenes. Es famosa esa frase de Reinaldo Arenas que decía, tú eres escritor así no escribas, porque estás escribiendo en tu cabeza. Entonces todo el tiempo nosotros, las personas que escribimos, creo yo, estamos trabajando con nuestra cabeza todo el tiempo en diálogos e imágenes. Y esas imágenes van cambiando, o sea, no hay una imagen, a veces las imágenes no están, o creemos que pueden ser una imagen, pero yo creo que las personas que escriben van trabajando siempre en imágenes, y esas imágenes se van construyendo, pero a veces esa misma imagen que teníamos ya no es la misma, se va modificando con el tiempo, o lo que pensábamos que era una imagen ya no es. Arturo, el micrófono. Qué pena. Ahora sí, hay una pregunta de Camilo Gutiérrez, estudiante de filosofía. Dice, muchas gracias a todos por sus lecturas y sus vidas dedicadas a las palabras. Mi pregunta es sobre el efecto de la poesía. ¿Tiene que tener un efecto necesariamente? Y la acompaña con esta otra, ¿debe la poesía ser contestación de todo poder y por lo tanto contestación de ella misma? Aunque uno no busque el efecto, el poema lo produce, sea cual sea el efecto. No escuché bien la primera parte de la segunda pregunta.
donde dice debe ser contestación de... Ahora no te escucho, Luis. Es que apago el micrófono, que estaban los perros ladrando. Hay una primera pregunta que dice que si tiene que tener un efecto necesariamente la poesía. Y eso lo contesté, sí. Ok, y la siguiente entonces dice, ¿debe la poesía ser contestación de todo poder y por lo tanto contestación de sí misma? Contestación de todo poder, ¿no? Contestación de sí misma, no sé, debe ser expresión de sí misma, más que contestación, ¿no? Me parece. Entiendo, no sé si irá por ese lado, debe ser expresión, expresar, y en ese expresar produce un efecto. Depende del encuentro que se produzca entre ese escrito y aquel que lo está recibiendo, ¿no? El efecto. Yo creo que buscar el efecto por buscar el efecto no debería ser. El efecto está, como decía María también, comparto con ella, de que el efecto está dentro de uno. O sea, el poema uno lo lee en silencio y de repente explota en tu cabeza. O sea, es como que se desarrolla en tu cabeza. Eres como una pequeña semilla que va creciendo, que va creciendo en tu cabeza como que fuera una pequeña planta, un arbolito. Y en cuanto a la parte segunda, pues tal vez eh, puede ser como no puede ser. O sea, si hablamos tal vez si tiene que ser crítica ante los poderes, si el poeta tiene que tomar tal vez un rol social, es muy debatible. Puede ser sí. Yo creo que tiene que tener una función también real en la sociedad y también debe tener una función. Los poetas no solo pueden estar en sus castillos escondidos, también creo que también se debe escuchar, y creo que es importante. Un poco creo en los extremos de que el poeta debe ser quien responda a todo, debe ser, como decía Benedetti, volviendo a Benedetti al principio, que haga las preguntas, o por último, que cuestione. Entonces no debe tener una función. Yo creo que por sí tiene una función rebelde la poesía, está ahí eh, luchando contra el silencio, luchando contra muchas cosas, y sobre todo buscando tal vez la belleza o una cierta estética que nos llene, pero si debe tener un rol específico, creo que sí y no. Eso depende, ¿verdad? Depende de mucho. Es un tema, creo que muy extenso. Hasta qué punto es importante. Ahí volvemos al inicio, ¿verdad? ¿Por qué es importante la poesía y para qué sirve la poesía? Si el poeta debe ser alguien más comprometido con la sociedad y cosas así, ¿verdad? Que yo creo que sí, debe serlo, sin duda. Muy bien esa respuesta. Vale, muchas gracias. La última pregunta la hace Antonio Pinto y es para ambos. La pregunta es, ¿cómo nace la inspiración en ustedes? Bueno, yo lo comenté al principio un poco, que nunca sé bien cuándo llega. Llega generalmente a partir de, no sé, alguna combinación de alguna idea en particular que me inquieta y que me sigue inquietando y me lleva a sentarme a escribir. Es un poco así, y después se va armando un trabajo, un proceso largo, muchas veces largo, otras veces menos, pero bueno, aparece, me viene. No tengo tampoco una forma específica. Yo creo, bueno, eso lo decía Rosa Montero, que los temas, o Vargas Llosa me parece que decía que los temas te buscan, que están ahí y te buscan. Yo creo que sí, a veces uno quiere escribir de algo, pero de repente se te atraviesa algo en ese momento y que necesitas tal vez decir algo, escribir algo de eso. Entonces son construcciones. A mí me gusta mucho la diversidad, tener proyectos muy diversos.
Estoy pensando en el Renacimiento, pero hace poco trabajé en un libro sobre Moby Dick y Galápagos, o sea, es una cosa así como muy extraña. Entonces, creo que esa búsqueda incesante es lo más interesante que la literatura. También cuando yo escribo narrativa, en cuanto a narrativa también pienso en eso, ¿verdad? Que no haya una forma de escribir, sino que busque siempre. Me interesa mucho los tonos, el tono. Yo creo que es importante el tono dentro de la literatura, no solo en la narrativa, también en la poesía. Un tono, hay un gancho, algo que, otra forma de ver las cosas, o sea, no repetirse, no solo escribir de lo mismo, sino que buscar. Siempre creo que es interesantísimo buscar, jugar mucho desde las perspectivas, de lo que tú observas. Yo a veces hago ejercicios. Imagínate, imagínate que fueras una cosa, imagínate que fueras un animal, o imagínate esto o lo otro. Entonces, o desde escribir desde el oído, desde la mirada, desde una voz, o desde el tacto. O sea, es como tratar de cambiar esa idea central del yo, ¿verdad? Siempre la poesía del yo, que es la que más predomina, o del él, sino tratar de buscar desde muchas cosas. Creo que es interesante. No tener una forma de escribir, intentar esa diversidad de lenguas, eh, creo que lo hace muy enriquecedor el proceso de escritura. A los dos, muchísimas gracias. Ya vamos cerrando pues la transmisión. Quisiéramos invitarlos, por favor, que cada uno nos comparta 2 poemas finales. Bueno, yo voy a leer 2 poemas del último libro publicado, que es un libro muy particular porque es un libro que se llama Sudarios y está dedicado a mis amados muertos. Y algunos de ellos han sido poetas, y entonces voy a leer 2 poemas dedicados, uno a un poeta argentino de nuestra provincia, de la provincia donde yo vivo, que es Juan Manuel Inchauspe, que tiene una obra maravillosa que recomiendo que la transiten, y otra a un poeta guatemalteco, Humberto Acabal. Él escribía en su lengua, él era maya chiqué, y en esa lengua escribía. Entonces voy a despedirme, no sin antes dejar un saludo afectuosísimo a unos jóvenes y queridísimos poetas colombianos, amigos muy queridos, Albeiro Montoya Viral, las 2 Alejandras, Alejandra Lerma y Alejandra Echeverry, y a un poeta mago extraordinario como es Gerardo Rivera. Entonces, a Juan Manuel Inchauspe, Desamparo. Asilado en la espera, atesorabas los sonidos del viento, como esos árboles que se desnudan en primavera y reverdecen en invierno, cuando todo es silencio y frío entre las ramas. No había palabras capaces de mitigar el abandono en tu corazón, saturado de intemperie. Tu corazón apasionado, con urgencia de rocío. Aquel día, un crepúsculo definitivo, probablemente una mandíbula encrespada, tan plural, tan puntual como las olas, ocupaba el cielo acomodando tus últimos latidos. Tus versos, de apacible melancolía, siempre y cada vez sacuden como un saber inesperado. También acarician, como el llanto de las tipas. Y el poema dedicado a Humberto, lo que van a escuchar como pequeñas onomatopeyas son
versos de un poema del propio Humberto. Su poema se llama El canto de los pájaros. Y el poema que yo dediqué a él se llama Responso. Ziquín, ziquín, ziquín. Desova el hombre plumas añejas, sagrado canto de su estirpe, dolor remoto, oráculo. Sunún, sunún, sunún. Ofrece su saber sonámbulo, su agudo perfil templado en la intimidad de unos vasos de barro sibilantes o en las cuerdas de lana que afinan su garganta. Tli, tli, tli. Con el aire dibuja versos cristalinos en los espirales de las caracolas. Tucur, tucur, tucur. Latidos que se extinguen. Tulul, tulul, tulul. Los pies del niño tejedor, criado entre mujeres coloridas, persiguen ahora los telares de las sombras. El poeta suspira en el silencio de las piedras. Muchas gracias por la escucha. A ver, van dos. Invocación a los muertos. En esta noche recuerdo a mis muertos. Los recuerdo como quien inmortaliza el primer hueso de la pobreza, el pájaro verde de la historia, el lápiz que escribió por primera vez nuestro apellido. Peces salvajes navegan en mi memoria y descubren la calavera que esconde la escritura de los vivos. En esta noche recuerdo a mis muertos, invoco sus fantasmas, enciendo la luz de las velas para recibirlos con mis brazos mutilados. Y este cortito, un alacrán asesino. Te contemplo, miro tus instrumentos alucinantes, observo tu geometría imperfecta, que si fuera perfecta tal vez ya no existirías. Huelo tu cuello detrás de tu cabello. Soy como un alacrán en una tela de ropa, puro veneno y silencio. Te contemplo como lo que eres, un milagro en el espejo del tiempo. Observo tus manos inocentes, acaricio la punta de tus dedos con total tranquilidad. Sé que el tiempo no está a mi favor, pero aún así no quiero perderte. Muchas gracias, María, Augusto. Yo quiero abusar de la generosidad de María y quisiera pedirle la lectura de otro de sus poemas en italiano. Bueno, a ver, voy a buscar un poquito por acá. Vamos a ver. Me tomaste de sorpresa. Como la poesía. Me tomaste de sorpresa. A ver, vamos a ver. Bueno, leo entonces en italiano. Primero en español y después en italiano, ¿cómo querés? Vale, está bien, como quieras. Bueno, el poema se llama Pompeya. No sé dónde se encuentran así las letras. No debe ser de cualquier modo, debe ser en el aire, no cuando la voz con su encanto nos fascina, sino en la oscuridad, en el grito del búho, en el hueco donde las hilachas de nosotros se ponen a hacernos sentir que entre nosotros hay un nosotros. Pompei. Non so dove si trovano così le lettere. Non deve essere a qualsiasi costo. Deve essere nell'aria, non quando la voce con la sua bellezza ci affascina, bensì nel buio, nel grido del gufo, nello squarcio dove sfilacciati pezzi di noi
si insinuano per farci sentire che tra noi c'è un noi. Gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, queridos poetas. ¿Y Augusto en qué idioma va a leer? Quechua, Augusto, al menos en quechua un poquito. En mandarín, espérate, ya te voy a leer uno. Bueno, ha sido un placer enorme conocerlos, a los que no conocía, escuchar por fin la voz de Luis, porque durante todos estos años nos quisimos mucho, pero sordamente, en el sentido que no conocíamos la voz del otro, siempre nos escribimos. Y bueno, agradecer muchísimo esta iniciativa que me parece importantísima, riquísima, y de nuevo sentirme muy honrada y tremendamente agradecida por la invitación. También quiero agradecer, gracias Carlos Andrés por pensar en mí. Bueno, también un gusto conocer a Luis y por supuesto conocer a María. Creo que estos espacios son importantes y ojalá que este sea el inicio pues, de muchas buenas lecturas y de mucha buena poesía que pase por aquí, y que sobre todo a los estudiantes que los siga conmoviendo y que se sigan interesando en la magia de la palabra y de la poesía, y que Colombia tiene también a muy buenos poetas que hay que leer y descubrir. Muchas gracias, queridos poetas. El día de hoy, como les mencionamos, estamos inaugurando un ciclo con invitados latinoamericanos. Ustedes son los primeros, por lo cual nos sentimos muy agradecidos, muy contentos. Esperemos que el ciclo pueda mantenerse. Les cuento también para todos que esta transmisión está siendo grabada y vamos a compartirla por redes sociales y a ustedes también para que la compartan con sus amigos, con sus familiares, con quien pueda interesarle, para hacerle difusión a este diálogo inmenso con la poesía latinoamericana, con nuestro lenguaje, con la creación, y celebrarlos nuevamente, ¿no? Gracias, Luis. A ti, María. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Augusto. Un abrazo. Y a los alumnos que han estado escuchando y a todos los que han participado y escuchado y confiado en nosotros. Muchas gracias.